sistema, en base a unas herramientas que vamos a ver ahora, es básicamente lo mismo que armó el picker en este caso. Para eso, lo primero que necesitamos es una transacción que se llama ZCDPK, donde según la operación, por ejemplo aquí cross-docking, con el centro CE00 y el almacén de picking, que sería el PK01, más la fecha, yo voy a ver las cargas que están conformadas o las cargas que existen para ese día, ¿ya? De cross-docking. Aquí vemos el centro de destino, por ejemplo, estas son de Lebu y las de abajo son de San Pedro. ¿Para qué necesito esto? Porque, como pueden ver aquí, tengo dos cargas que están de color azul, ¿ya? Esas cargas de color azul significa que no están procesadas. Eso quiere decir que todavía en patio no han comenzado el proceso de picking para esas cargas. En cambio, estas verdes ya están procesadas. ¿Para qué entro yo como expedicionario aquí? Básicamente lo único que vamos a sacar o hacer es presionar este logo de impresión en la carga, lo cual me va a imprimir el ticket pallet o una hoja con el contenido de cada pallet para nosotros poder hacer luego la validación en terreno. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, voy a imprimir la de este pallet. Esta carga, perdón. Y el sistema me va a preguntar si realmente quiero descargar, le voy a poner que sí, y luego voy a abrir el PDF. Y ahora les voy a proyectar un poquito el PDF para que veamos cómo es la estructura de este, ¿ya? Ya, la estructura del PDF es algo como esto, donde agrupa los materiales por formato, ¿ya? Y donde va a haber un total por formato. Si yo tuviese más de formato 500, estarían todos aquí arriba y luego al final ya me daría un total por caja y por botella. Entonces eso pasa lo mismo por cada formato. Tengo después, ya si quiero entrar como en a un nivel de detalle mayor, el SKU con su cantidad. Entonces siempre SKU con su cantidad y después un global por formato. Ya, también aquí arriba en el recuadro vemos de manera rápida cuántos SKU contiene el pallet y cuántos formatos trae el pallet. Eso como de manera súper global, y probablemente esta es la hoja que vamos a utilizar para contrastar con el pallet físico que se formó, ¿ya? Lo importante dentro de esta hoja, el PDF, según la carga, va a traer más hojas dependiendo de los pallets que vengan, ¿ya? Es una hoja por pallet. En este caso, el pallet tiene esta numeración que termina en 087 y que nosotros la vamos a utilizar más adelante para realizar el proceso de certificación o de validación del pallet. Entonces ahora voy a volver a SAP para que veamos ese proceso de validación. No, si no se envió la H. ¿Me lo explica? En pantalla. Que no está el grabador, me grabando no puede. No, ahí. Ahora debería empezar a verse la pantalla. Ya. Entonces, eso es lo único que hacemos acá, ya en la ZCDPK, ¿cierto? Con los datos de cross-docking, centro y almacén, más la fecha. Vamos a revisar las cargas, nada más que para hacer la impresión de estos documentos, que nos sirven para contrastar. Y tenemos también la opción de WMS, que es para las cargas de distribución, ya las que no van a sucursal, sino las que salen a venta o al supermercado, que básicamente tenemos que hacer el mismo procedimiento de validación de los pallets. Entonces aquí yo voy a colocar WMS como opción y no cross-docking, por ejemplo, y en esta fecha no tengo cargas, pero por ejemplo si coloco la fecha de ayer, probablemente sí tenga cargas. Con la fecha de ayer vemos que ya sí tengo muchas más cargas. ¿Ya? Y el procedimiento es lo mismo, básicamente entro, busco las cargas y imprimo el contenido de cada carga, donde podemos ver aquí de manera rápida cuántos pallets tiene cada carga. Esta tiene 6 pallets, 7 pallets, 8 pallets, 9 pallets, por lo tanto deberían venir como mínimo 9 hojas. Una hoja por pallet. A menos que claramente el pallet tenga una estructura muy amplia que pase a 2 páginas o algo por el estilo. Y para hacer la certificación ya en terreno, se va a tratar también una aplicación móvil seguramente para que lo puedan hacer en terreno, y si no también está la opción de hacerlo por computadora a través de una transacción que se llama ZCDEXP, de expedición, ¿ya? Como cross-docking expedición. Entramos
y lo único que me solicita es el número que venía en la hoja, ¿ya? El número grande ese que yo que venía en la hoja. En este caso va a ser el 777-087, por ejemplo. Aquí ingreso y vamos a ver que el sistema me muestra más o menos lo mismo que tenía la hoja. Me va a mostrar el formato de los materiales, LSK1, cuántas cajas vienen, ¿ya? Y me está mostrando las cantidades. ¿Ya? Un segundo, que esta está certificada, así que voy a buscar una que no esté certificada para que la podamos revisar ahora y la certifique. Voy a tomar esta, por ejemplo. Voy a procesar esta carga primero, que esto es lo que hace el supervisor de patio, ¿ya? Esto es lo que él hace para que se vaya a piquear el producto, para generar la oleada de carga, y después ya el picker por voice hace todo el piqueo. Entonces, como dijimos antes, teníamos que tener nosotros la carga en verde, ¿cierto? Ahora la carga luego de eso ya está en verde. Eso quiere decir que se envió a piquear. Sacaríamos la lista y de la lista obtendríamos el número que básicamente está aquí, que indica los pallets que trae la carga, que vemos aquí que son 3. ¿Ya? Pero en el papel claramente tenemos todo el detalle. Entonces ahora vamos a la ZCDXP y colocamos la UMP carga, que es la que va a venir en la hoja. Y aquí ya vemos el contenido del pallet. Este es un pallet chiquitito, después les voy a mostrar uno más grande, que es básicamente para entrar en un detalle muy específico de ahora. Lo primero es que tenemos aquí la cantidad de SKU y la cantidad de formatos. ¿Ya? Izquierda, cantidad de SKU, derecha, cantidad de formatos. Vienen ordenados por formato y con sus respectivas cantidades. Hay dos puntos importantes cuando yo certifico. Lo primero es que puedo cortar el pallet, por decirlo así, o puedo dejar diferencias en el pallet. Ese es el concepto que vamos a usar. Vamos a dejar diferencias. Entonces, por ejemplo, supongamos que este pallet realmente consta solo de 10 cajas, pero cuando me entregan el pallet vienen solo 9. Yo tengo la posibilidad de hacer ese ajuste como expedicionario y decir, desmarco aquí, digo, en realidad no va sin diferencias, hay diferencias. Por lo tanto, desmarco y digo, en vez de ir 10 cajas, van solo 9. Desmarco que van 9. ¿Ya? Y este ajuste se va a reflejar en el sistema. Entonces el sistema, en vez de mover las 10 cajas que estaban estipuladas, va a mover solo 9. Así que ustedes ahí tienen como la palabra final de cuánto stock se mueve o no. Y lo posterior, la línea final que viene acá, que yo puse un pallet de una sola línea para que viéramos este punto, es que aparece un plástico por defecto abajo que viene sin cantidad, como podemos ver. Este plástico lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hay licores, y a veces los licores no cuadran bien en el pallet, entonces se agrega un plástico extra para poder colocar ahí los licores, ¿ya? Y básicamente lo único que vamos a hacer nosotros es decir cuántos de esos plásticos se agregaron. Entonces, por ejemplo, yo desmarcaría aquí y diría, supongamos que van licores de estos que tienen como embalajes especiales, no cuadra bien en el pallet, agrego un plástico, ¿cierto? Y diría aquí yo, va un plástico extra que tuve que colocar para acomodar el pallet, o se tuvo que colocar para acomodar el pallet. Y luego de eso, básicamente solo certifico. ¿Ya? Al terminar este proceso de certificación, lo que va a hacer el sistema es generarme una etiqueta. Que no se las puedo mostrar ahora porque no tengo impresora ni nada por el estilo, pero es una etiqueta como las que llevan los pallets, pero cambia un poquito el texto, que es como este pallet fue certificado en el centro tanto por tal persona. Y si yo vuelvo a entrar al mismo pallet, que es el ejercicio que voy a hacer ahora, voy a entrar al mismo pallet, me aparece que ya está certificada, que ya fue validada, y que fue validada el día 2 a la hora tanto por el usuario tanto, que en este caso soy yo. ¿Ya? Así que tenemos ahí como un registro de lo que está certificado o no. Bueno, claramente aquí la carga tenía 3 pallets, por lo tanto yo debería validar toda la carga. Voy a pasar al siguiente. Ahora, por ejemplo, en este caso voy a asumir que no se necesitó ningún plástico extra para cuadrar el pallet y que la cantidad que viene es la correcta. Lo único que hago es certificar directamente. Si las cantidades están correctas, certifico directamente. Si entro, veo claramente que se certificó, venían 10 cajas originalmente y se certificó con 10. Por ejemplo, si yo voy a la anterior, que fue la que hicimos una pequeña modificación o un pequeño ajuste, veo que venía originalmente con 10 cajas, pero yo certifiqué solo 9.
ese registro. Y voy a concluir con el último pallet que venía ahí, que era este. También voy a simular que este venía completamente bien armado, o venía congruente con lo que dice el sistema, y lo certifico ya directamente. Con eso la carga queda certificada. Ahora, ustedes desde el monitor anterior, que era la ZCDPK, pueden también llevar un registro de lo que se ha certificado y lo que no de una carga. Por ejemplo, voy a entrar a CrossDocking con fecha de hoy. Voy a ir a esta carga que no está procesada y la voy a procesar como si yo fuese el supervisor de pares. Ya. Una carga procesada, pero que ustedes no han certificado, aparece con un estado P aquí. ¿Ya? Pendiente. No sé si se puede apreciar, hay una P. ¿Cuál es la diferencia? Yo certifiqué la otra carga en terreno y el estado es una C, de certificado. Ya, esa es la diferencia. Entonces aquí ustedes podrían ver, en caso de que, por ejemplo, fuesen, no sé, una carga trajera 9 pallets y de repente alguien no recuerda si se certificó o no se certificó un pallet, aquí hay una manera sencilla de revisarlo. El único pallet que no esté certificado va a ser el que diga una P en vez de una C. ¿Ya? Porque te faltaste un pallet. Eso básicamente con respecto a esto. Ahora les voy a mostrar un pallet que viene de cargas reales de productivo para que veamos más o menos la diferencia en este caso. La diferencia, y que veamos que bueno, trae muchos más datos y quizás puede ser un poquito más complejo el tema. Entonces vamos a ir a esta carga. Vemos que tiene varios pallets que están en P, que esto es lo que yo les decía, y en cambio hay uno que está C. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo la diferencia de que tenemos pallets que son bastante grandes. Por ejemplo, este tiene toda la misma numeración, termina en 95, eso quiere decir que es el mismo pallet, y este está en C, eso quiere decir que está certificado, y en cambio abajo hay un 96 que no está certificado porque está en P. Entonces yo lo voy a certificar ahora, como lo deberían hacer ustedes, ZCDXP, ¿cierto? CrossDocking Expedición. Ingreso aquí, coloco el número que va a estar en la hojita también. Y aquí vemos que esto ya sería como un pallet de picking ya más real, donde el pallet está conformado por 26 SKUs y 10 formatos diferentes, ¿ya? Donde el sistema me está ordenando por formato. Litro, 750, 2, 600, 500, 473, 350, 220 y así. Aquí están las cantidades, lo mismo que antes, y el plástico por si quisiera agregar algo. Entonces en este caso yo voy a decir, por ejemplo, que el pallet estaba casi a la perfección, excepto que se tuvo que agregar un plástico para que cuadrara un poco el pallet, y voy a decir que en vez de ir, por ejemplo, 36 latas o cajas de latas, packs, ¿cierto? Van a ir 32, por ejemplo. Y voy a certificar el pallet. Básicamente aquí lo que ustedes hacen es validar y reflejar lo que está en realidad en el pallet físico. Esto es lo que hacíamos, pero está fácil. Y según lo que ustedes digan es lo que se va a mover. Entonces si el picker cliqueó ahí o el sistema inicialmente decía que debería ir más, ustedes son los que tienen el poder de decir no, en realidad va menos. Así que es súper importante. Y aquí, como vemos, el recorte de donde deberían estar, que es 36, que yo dejé en 32, ¿cierto? Y el plástico que se agregó extra. Entonces, eso es básicamente en cuanto al tema de la certificación en piso o ahí en patio, en terreno, en la zona que tengan a disposición para hacer el conteo. Ahora, antes de pasar al otro proceso, que ya es en pasarela, que damos un salto bastante grande en este caso, los invito a hacerme cualquier duda o consulta sobre este punto en particular para que lo conversemos. Así que si tienen cualquier duda o cualquier consulta, lo comentamos ahora en este mismo momento, antes de pasar al otro punto. Hola Jaime. Mira, nosotros tenemos una consulta en lo que es el pallet cuando lleva retornable. Generalmente el pallet sale armado entre litro, litro y medio, 2 litros, 2 y medio, 3 litros, y a veces nos arroja más plástico de lo que debería llevar el pallet, o sea, 40 cajas. Entonces en esa celda nosotros deberíamos agregar el plástico que supongamos la mitad de Coca-Cola, que lo arrojo en un plástico, y la mitad de 2 litros
que lo arrojó en otro plástico, ¿cierto? Ya, no es para eso. Aquí es donde entra el tema. Los plásticos que van inherentes a las cajas, es decir, los que van de por sí en el producto que se está moviendo, esos se consideran y se cuentan por detrás. Ustedes no lo ven en esa transacción, pero esos plásticos van agregados. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, 2 cajas de Coca-Cola 2 litros, donde el plástico de 2 litros hace 8, ¿cierto? Entonces me hace justo 2 cajas, iría un plástico, ¿ya? Ese plástico está considerado. Ahora, los plásticos que no están considerados es los que yo les digo de los productos que generalmente no llevan plástico, como pueden ser los licores, que a veces los colocan en plásticos porque se caen o cualquier cosa. Ese plástico es el que hay que agregar. La mitad es. No. Lo que pasa es que es otro concepto. Supongamos la primera capa nos tira litro y medio, 2 litros y nos da para 11 plásticos. Entonces generalmente el joven de picking ese plástico lo deja abajo y para dejarlo, montarlo arriba al final. Entonces ahí nos da, en vez de 40 nos da 41. Claro, como en la capa final. Claro, si ustedes ven que hay un plástico que se está agregando extra, que en la cuenta, como en la sumatoria normal, no debería ir, pero va agregado, tienen que agregarlo. Correcto. Ya ahí quedamos claros. ¿Y esa opción se puede eliminar? ¿El plástico ese? Sí, se puede. Sí, se puede eliminar la opción del plástico, ¿cierto? Sí. Si es que no llega nada, el plástico de por sí viene sin cantidad. Correcto. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes al certificarlo, certifican en 0. O sea, básicamente ahí tienen que sacarle el TIC que venía ahí y agregar el plástico solo cuando sea necesario. Si no, pasan directo, ¿ya? Perfecto, estamos claros. Perfecto. Ahora, ¿tienen alguna otra duda? Si no, ya pasamos como a la otra parte. Estamos ok nosotros, Jaime y Alejandro, estamos ok. Ya, excelente. Entonces ahora lo que vamos a ver es un proceso que seguramente ya han visto o han podido conocer, que básicamente es lo mismo que se hace en letra. De hecho es el proceso de letra que va a revisar ahora con ustedes Cristóbal Sepúlveda, ¿ya? Y que va a ser así como va a ser en las salidas de cross-docking ahora, y que comentaban los chicos de más temprano que le ahorra bastante paso y bastante trabajo en realidad. Así que yo le doy pie a Cristóbal para que pueda sacar esta carga que recién procesamos o recién certificamos que era con rumbo a San Pedro, para que él termine el flujito y vean ustedes sus procesos que tienen que realizar. Hola, por aquí Cristóbal. Bueno, como comentaba Matías, vamos a hacer la parte siguiente, ¿ya? Para eso voy a empezar a compartir pantallita. Ustedes me dicen si están viendo pantalla ahí. Sí, estamos ok. Perfecto. Entonces el procedimiento que vendría ahora, intermediamente, o sea, el punto intermedio de lo que voy a hacer yo y lo que dice Matías, vendría siendo la creación del transporte. Ya teniendo creado el transporte, vendríamos a hacer, a juntar las dos partes que hizo, la parte que hizo Matías y la que voy a hacer, con la que voy a hacer yo, que vendría siendo la asignación de las cargas al transporte, ¿ya? Para eso tendríamos que entrar a la siguiente transacción. Esta parte no la hacen ustedes, esta parte la hace almacenes, la hace la gente de patio. Ustedes lo que van a hacer es solo la parte de radiofrecuencia, que es validar el camión y asignar sellos. Exacto. Vamos a hacer la asignación de Perfecto. las cargas. Por eso yo tengo un transporte aquí de ejemplo para que solo podamos... hace patio, nosotros solo validamos la pasarela pistolía y coloqué los sellos, nada más. Ahí certifica. No. Al digitar el sello, le daría el último sello y se genera el PDF. Claro, después ya tienes que ir a validar. No, eso lo hace patio por eso. Eso. No, todo esto lo hace patio. Lo que hacemos con 161. Esto pasaría la rápida. Para eso utilizamos esta transacción y la NM01 que simula lo que vendría siendo la pantalla del menú más que nada ¿Ellos vienen para acá a hacer eso? del lector de Eso lo radiofrecuencia. hacer nosotros Ahí pistoleamos tendríamos que el sello que van a presionar la pegar. opción ya. 6, que Para es el de código entrada y salida de transporte. ¿Se lo pega patio? Sí, igual como cuando entra. Ahí, Todo eso lo hace patio. este es el menú principal.
entrada y salida de transporte, y nos iríamos a la opción 2, que vendría siendo la salida por DT, que es por documento de transporte. Entonces aquí nosotros lo que vendríamos a ingresar vendría siendo el remolque, que es el que viene asignado al transporte. Yo tengo unos ejemplos aquí que vendría siendo este terminado en 49. Para continuar, para que nos rellene los datos necesarios, y vemos que este es el transporte el que asigné en el punto anterior, y nos indica que este viene con 3 pallets o 3 unidades de manipulación necesarias que tenemos que para la carga del transporte. Entonces aquí en este campo nos solicita que ingresemos las unidades que son necesarias, en este caso son 3. ¿Ya? En este caso lo único que ustedes tendrían que hacer con la pistola de frecuencia vendría siendo pasarla por el pallet para que la escanee y se rellene ese campo automático. Como yo lo estoy simulando, lo voy a ingresar a mano, ¿ya? 687, 8. Entonces aquí le damos a continuar. Ese mal. Por DT. Ahí sí. Voy a ver la transacción que había mostrado Matías, que es la ZCDK, que de ahí igual se puede obtener las HU en caso de que no las tengan a mano. Bueno, siempre las van a tener a mano porque esas HU van en el camión. Ellos no tienen que ir a buscarla a ningún lado. Ah, ya, perfecto. A ver. Sí, la tomo. Ya. La he ingresado de manera mal. Esto igual valida que en caso de que ustedes puedan verifica que en el caso de que ustedes ingresen una HU equivocada, tampoco los van a dejar pasar, entonces eso permite una mejor seguridad al momento de ingresar. Entonces le vamos a dar a grabar y vemos que el contador aumentó a 1 y ya no solamente sería necesario las otras 2. Entonces la 8 es la siguiente. Tenemos que ver también la entrada. Grabamos y ponemos la 7. Ok, grabado. Era la 7, Cristóbal, pero pasaste a borrar el 6. 9. Sí, aquí, por cierto. Ahí sí. No, 68. La 9 era la siguiente. 70. Y al presionar grabar ya vendríamos estando listos para lo que es la asignación de los sellos. Vamos a esperar que se contabilice la entrega para que haga el inicio, la carga y la finalización para hacer Por eso la que asignación. hagan la carga. No, eso hace falta. Por eso se lo hace el patio. Eso es Entonces aquí lo certificado. único que les corresponde es hacer esta parte, que es validar los pallets en el camión, que ya fueron cargados previamente por patio, y ahora asignar sellos, y con eso saldría la guía de despacho y el camión se despacharía a San Pedro o a Lebu mediante cross-docking. cross-docking. Exacto. Y aquí podemos ver que este mismo mensaje nos va a mostrar la pistola de radiofrecuencia, diciendo que el transporte de tanto número está cargado completamente. Entonces ya estaríamos listos para lo que es la asignación de los sellos. Entonces vamos a volver al principio del menú, que vendría siendo lo mismo, opción 6, y ahora vendría siendo la opción 4 de asignación de sellos. Esa la llamamos nosotros. ¿Ya? Entonces aquí pondríamos el mismo remolque con el que estamos trabajando, Acá atrás. terminado en 49, y también nos indica que corresponde a ese transporte. Entonces nos da esa seguridad de que estamos Y luego lo vemos. trabajando con el mismo. Y el número 6. Entonces aquí vendríamos a ingresar los sellos, que estos los tengo anotados por acá. ¿Cuántos son? 4 o 6. 4 6, depende. Si la de Sí, con aire tiene 8. Damos enter y lo mismo, tenemos un contador el cual nos indica cuánto nos requiere 4. y los que llevamos hasta el momento. Pero lo que no entendí. Así como que las dos rampas le voy en 8. Tercero. Sí, de San Pedro una anda trabajando con 2 rampas, una con 8. Y al momento de ingresar todos los sellos ya nos consulta si estamos ¿De San seguros Pedro para igual? continuar
Con carro. con el proceso. Entonces le daríamos a grabar, si está todo correcto, con la opción F1. Y esto, mientras que se procesa, esto lo que estaría haciendo de fondo vendría siendo la generación de la guía de despacho, que igual la vamos a ver a continuación cuando termine este procedimiento. Ya estaría listo para lo que es la salida del transporte. Y eso sería todo el proceso que les toca a ustedes. Son pocos pasos. No sé si tienen alguna duda, pueden hacerla ahora mientras se genera la guía y Cristóbal les muestra la guía de despacho. Sí, tenemos una duda. En lo que es la rampla, tenemos una rampla de San Pedro que es sola, pero los de Leu son con carro. Esa generalmente ¿Ya? lleva 8 sellos. ¿Ya? Y en la casilla nosotros tenemos que colocarle 8 sellos, ¿cierto? Sí, tienes que pedir a operaciones que darle la patente de ese remolque para que modifiquen la cantidad de sellos que te va a pedir. Ya, perfecto. Ya con otras sí, porque Están son... ingresados todos con 4. Cuatro. Pero Sí. ellos pueden modificar dándole tú la patente para que te pida después 8 cuando les toque sellarla. Esas son ramplas. Ya, con perfecto. carro. Lo otro, lo que es importante, nosotros hemos enviado muchos correos por las pistolas. Algunas están muy descalibradas y los usuarios no es lo mismo. Un usuario es sumamente diferente el menú a cada compañero. usuario. Mira, Eso es que lo con- los menús son diferentes. No. O las pistolas. No, la pistola no deja. No, hay usuarios que no pueden colocar nada en el cuadro de la pistola. Y otros usuarios sí tienen pueden ingresar. Algunos tienen la pantalla más grande, otras se le ve más chiquitita. Pero eso es por usuario. Otro usuario se demora mucho y en el pare número 30 nos tira para afuera con error. Bueno, se ingresa, pero nos tira completamente para afuera. Y otro usuario no, pasa las 30 sin problema. Ya, mira, vamos a revisar. Mira, yo sé que Juan Rebolledo con Patricio Cachel están enviando capturadores nuevos. No sé realmente a qué áreas son ni cuántos son. Lo vamos a consultar con él y nosotros vamos a estar con ustedes para la salida. Entonces ahí vamos a poder ir identificando todos estos casos. Ya. Y lo ideal es, como ustedes actualmente están trabajando con letra y recepcionan con el capturador, que vayan anotando y no sé, pues, te pido que le saque una fotito y diga, mira, a este usuario se le ve así, a este usuario se le ve de esta otra forma, este usuario puede capturar los 30 pallets, a este se le cae en los 30 pallets. Correcto. No, correcto. Ok. Para que la próxima semana tengan esos datos a mano para poder ir validándolo. Perfecto. A ver, hacer muestra de lo que es la guía, ya terminado este procedimiento, para que podamos ver cómo quedaría al final del procedimiento. Voy a compartir. Despacho. Y ustedes me dicen si ya lo están viendo. Ya, ahí sí. El audio. Sí, ahora sí, sí. Perfecto. Entonces aquí podríamos ver todo el detalle, aparte de la referencia al número de transporte del cual estamos visualizando la guía de despacho, los datos de la empresa y el detalle en sí, que vendría siendo todo lo que llevaría el camión. Incluso aquí, como comentaba Matías, también muestra lo que son los plásticos. Correcto. Y teniendo la guía de despacho, el camión estaría listo para salir. Esa es de referencia, si es 7787 es el número de remolque o el de referencia los automáticos. Ahora, como mostraba Cristóbal ahí, que detallé un poquito Cristóbal, vemos que hay plásticos diferentes. Por ejemplo, está el plástico que venía inherente que era lo que yo te mencionaba antes, que sí se consideraba, que era el plástico de los vidrios, ¿cierto? Pero también tengo el plástico que yo agregué a mano, que es el 6110, que viene solo uno. Ese fue el que yo le agregué a esa carga. Correcto. Ese es el que te mencionaba yo, que iba como extra. Entonces, los plásticos están considerados según la cantidad de cajas que van, y ustedes agregan solo ahí los que van como extra, que era lo que me mencionaban antes. Correcto.
Y si uno no marca plástico, o sea, No, automáticamente no tiran los sale. plásticos. No, automáticamente tiran los palos. O sea, los plásticos. Y nosotros vemos ya, si tenemos seis plásticos de más, agregamos el Pero si no sentido. tiene ningún plástico extra, No, pues, las desmarcáis, tienen que desmarcarlo. desmarcarlo. Eso pregunta, ¿eh? No, ahí no, si estamos claros, estamos claros. Sí, sí, cuando está en cero, Excelente. se marca en cero, se va en cero. Pero tiene que ir marcado. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? No tenemos ninguna duda. Nos quedó claro porque nosotros trabajamos con el 178.1 un tiempo atrás. Entonces como que es bien Pareció lo que... es bien parecido a lo que nos dijeron. Ya, qué bueno. Excelente. Entonces, esa sería la capacitación. Cortito porque es un proceso corto y ustedes gran parte de eso ya lo manejan con letras. Entonces era reforzar el tema de la certificación, este Sí. nuevo palette que se agregó para cuando vayan licores y que vieran cómo está el proceso porque ya la próxima semana vamos a salir con esto. La última duda, una última duda. Nosotros, estas cargas ya no van a aparecer más por la S400. No, Ya, porque lo que pasa es que nosotros revisamos revisamos con un Excel, sacábamos las diferencias, de repente había muchas diferencias en lo que eran algunos plásticos en base, todo el cross-docking va a salir por SAP. todo por SAP. Ya. Y también va a salir por SAP las ventas de distribución local. Sí, ahí, También sale por SAP y eso es lo que ustedes certifican en piso. disculpa, una consulta ahí, las ventas de SAP de la sucursal. Nosotros en forma automática tenemos cargados 5 plásticos siempre. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Eso se va a seguir manteniendo? ¿O vamos a tener que entrar a la opción esa de anular los plásticos o considerarlo? ¿Por qué tienen 5 plásticos? Porque a todos los camiones... Es que no. A todos los camiones se le cargan 5 plásticos para que lo usen para el cambio de formato de envase con los clientes. Ese sale automáticamente en el movimiento de carga, actualmente sale automáticamente. Ahora con este sistema se va a mantener eso, se eliminará. Mira, primera vez que nos cuentan lo de los 5 plásticos, pero esos plásticos tú los puedes agregar ahí cuando certificas el pallet, agregarle a un pallet 5 plásticos más. Y el consumo. No, pero es que su consumo se nota más, se sigue notando menos. ¿Se nota mano? No. Y los plásticos me intrigaba un poco porque eso actualmente sale automáticamente en el movimiento de carga. Automáticamente se generan los 5 plásticos. Todos los camiones salen con 5 plásticos. Claro, 5 plásticos vacíos. 5 plásticos vacíos. Ese es un tema que no nos habían mencionado. Si nos hubiesen mencionado ese tema con anterioridad, probablemente nosotros esa línea la podríamos haber traído con 5 plásticos. Pero como nadie lo había dicho, no viene. Pero como bien te decía Macarena, cuando ustedes certifiquen un pallet, pueden agregar en el primer pallet de cada carga, por ejemplo, o en el último de cada carga, los 5 Los 5 plásticos. Sí, no, mejor, quedaría mejor. Sí, mejor. Ya. Sí. Así ustedes también pueden manipularse en caso de que de repente no vayan 5 y a uno le agreguen uno más o le saquen claro. uno, Correcto. etcétera. Ahí No, tienen perfecto. ustedes el control ahí. Ya, Perfecto. muy bien, me queda claro. Excelente, muchachos, quedan en libertad de acción entonces. Muy amable, gracias. Ya, muchas gracias. Nos Gracias, vemos, Maca. hasta luego. Chao, Mati. Chao, gracias. Chao. Chao, don Juan. Chao, Juanito. Gracias, igualmente.